este aspecto tan importante que tiene que ver con la motivación y las emociones. Ustedes saben que la motivación deviene un poquito de la atención que cada uno de los estudiantes plantea. De ahí que los investigadores han estudiado cómo se relacionan los procesos cerebrales con muchas funciones cognitivas diferentes. Pero también se han preocupado por los procesos del cerebro involucrados con funciones de otro tipo, como la motivación y las emociones. ¿Pero qué es, mis jóvenes, la motivación? La motivación es un proceso mental mediante el cual se incitan y mantienen las actividades dirigidas a metas. Las acciones motivadas incluyen opciones de tareas, esfuerzo físico y mental, perseverancia y logro. La motivación puede ser de carácter intrínseco que viene con la necesidad del estudiante para el estudio, o también puede ser un poco estimulada por las clases del docente. Las teorías contemporáneas describen la motivación principalmente en términos cognitivos. La mayoría de los procesos motivacionales tienen componentes cognitivos. De ahí que nuevamente nosotros tenemos que hacer una relación y decir, bueno, aquí asoma la neurociencia cognitiva. Desde el punto de vista de esta neurociencia cognitiva, existen al menos dos clases de equivalentes nerviosos de la motivación: las recompensas y los estados motivacionales. ¿Qué son las recompensas? Estas tienen una larga historia en el estudio de la motivación. Son componente clave de las teorías del condicionamiento, las cuales plantean que las conductas que son reforzadas, en este caso recompensadas, tienden a repetirse en el futuro. La motivación representa un incremento en la frecuencia, la intensidad y la duración de la conducta que se expresa en la necesidad de aprobación. Las teorías cognitivistas y constructivistas de la motivación postulan que es la expectativa de la recompensa más que la propia recompensa lo que motiva la conducta. Las recompensas pueden mantener la motivación cuando se aplican de manera contingente al desempeño competente o al progreso en el aprendizaje. Es decir, que es esta expectativa, es esta curiosidad en la recompensa lo que genera el deseo de aprender más. Es posible que la motivación disminuya con el paso del tiempo, cuando las personas consideren que las recompensas controlan su conducta, es decir, que realizan una tarea con el fin de ganar una recompensa. El cerebro cuenta con un sistema para procesar las recompensas. Participan muchas estructuras cerebrales, incluyendo el hipotálamo, la corteza prefrontal y la amígdala. El cerebro produce sus propias recompensas en la forma de opiáceos, los cuales causan un estado placentero natural. Este efecto sugiere que el cerebro podría estar predispuesto a experimentar y mantener resultados placenteros. La expectativa de que uno podría recibir una recompensa por un mejor desempeño o uno más competente activaría esta red del placer, que produce sustancias químicas a estas situaciones neuronales y cuyo principal neurotransmisor es la dopamina. ¿Pero qué son los estados motivacionales? Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, los estados motivacionales son conexiones nerviosas complejas
que incluyen emociones, cogniciones y conductas. Jensen 2005. Los estados cambian con las condiciones. Si han pasado varias horas desde que comimos, es posible que nuestro estado sea de hambre. Si nos sentimos presionados por problemas, nuestro estado podría ser de preocupación. Si las cosas van bien, quizás experimentemos un estado de felicidad. De manera similar, un estado motivacional podría incluir emociones, cogniciones y conductas dirigidas hacia el aprendizaje. Como ocurre con otros estados, un estado motivacional es una combinación integrada de mente, cuerpo y conducta, que al final se relaciona con una red de conexiones sinápticas parecidas a una telaraña. Entonces miren cómo mueven todas estas estructuras, especialmente del sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con células, con neuronas, células gliales, redes de Hebs, para que se produzcan estos estados emocionales. Los estados son fluidos, ya que cambian constantemente con base en acontecimientos internos, por ejemplo, pensamientos y externos como el ambiente. Cualquier estado motivacional puede fortalecerse, debilitarse o cambiar a otro tipo de estado. Recordarán, jóvenes, que los pensamientos son propios del neocórtex o del cerebro nuevo. Y lo del ambiente, cómo se relaciona el ambiente con la persona, tiene mucho que ver con el cerebro básico o también con el sistema límbico. Cualquier estado motivacional puede fortalecerse, debilitarse o cambiar a otro tipo de estado. Esta naturaleza cambiante de las conexiones sinápticas coincide con la naturaleza de la motivación, ya que esta última es un proceso más que una cosa. Como un proceso no suele ser estable, sino que tiende a aumentar y disminuir. La clave para la educación y el aprendizaje es mantener la motivación dentro de un rango óptimo. Pero, ¿qué son las emociones? Hay un neuropsicólogo, algunos le dicen neurofilósofo, que yo sí quisiera que ustedes lo lean, que se llama Antonio Damasio. Entonces, Antonio Damasio es el primero que nos habla acerca de las emociones y nos habla también de cómo ellas influyen en el aprendizaje. Entonces, Antonio Damasio es un neurocientífico de prestigio mundial, cuyas contribuciones nos han ayudado a desvelar los enigmas del cerebro y las emociones. Gracias a innumerables aportaciones de Antonio Damasio, entendemos los procesos mentales de otro modo. Profesor de neurociencia, neurología y psicología en la Universidad de Southern California, es Premio Príncipe de Asturias. Además, sus estudios sobre las emociones y los mecanismos de la conciencia hacen de él una figura de referencia indiscutible. Él nos plantea una pregunta. Nos dice, ¿en dónde se halla la conciencia? ¿En dónde se hallan las emociones? ¿Sí? Entonces, mis jóvenes, en este sentido, ¿dónde queda nuestra conciencia? ¿Existe una región específica para la misma? ¿Y las emociones y los sentimientos en dónde se ubican? ¿En dónde se producen? Muchos científicos en un pasado no muy lejano, ellos manifestaban una cierta indiferencia o sonreían con ironía
ante dichas ideas. En la actualidad ya se dispone de figuras inspiradoras como la de Antonio Damasio, quien dejan a un lado esa perspectiva reduccionista y nos hace entender la importancia que tienen conceptos como la conciencia y el mundo de las emociones. Nos dice, la conciencia no está en ningún lugar en concreto del cerebro. La conciencia es un proceso y una entidad que está presente en todas las especies. De hecho, según explica el mismo Damasio, incluso los organismos unicelulares, como las bacterias o las amebas, tienen un sentido mínimo de conciencia. Trabajan para preservar su integridad para sobrevivir. Así cada organismo, cada ser vivo, dispone de un nivel más o menos sofisticado de conciencia, con la cual se adaptan al entorno y se desarrollan. Entonces, ¿qué se puede incluir en la conciencia? Dimensiones como la memoria, la imaginación, la creatividad y el razonamiento lógico. Pero Antonio Damasio no investigó solo, estuvo con su esposa, Ana Damasio, su esposa y también neuróloga, persona con la que comparte la carrera de investigación. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Que las emociones en realidad son un conjunto de respuestas químicas y neuronales que conforman un patrón distintivo. Antonio Damasio las definió como marcadores somáticos. Con este nombre se refería a que todos disponemos de una huella emocional que nos hace reaccionar, que nos influye a la hora de evidenciar ciertas conductas o de poner en marcha un determinado tipo de decisiones y no otras. Aún más, el neurocientífico termina señalando que las emociones preceden a los sentimientos. Entonces, miren lo importante que es el estudio de las emociones, porque hay fundamentalmente emociones que pueden considerarse de carácter positivo, como por ejemplo la alegría, la ternura, la confianza, y hay otras de carácter negativo, como por ejemplo la ira, el rechazo, que pueden tener hacia un proceso de aprendizaje. De ahí que entonces, mis jóvenes, el complejo de orientación, según el estudio de Hallgren y Marinovic, es una respuesta automática en la que los individuos dirigen su atención hacia un estímulo o evento y movilizan recursos para enfrentarlo. El complejo de orientación produce una respuesta nerviosa que se envía a otras etapas. En la etapa de integración del evento emocional, el estímulo o acontecimiento se integra la información de la memoria de trabajo y la de la memoria a largo plazo, tal como la información sobre la definición o el significado del estímulo o evento y el contexto. En la etapa de selección de respuesta, el individuo asigna un significado cognoscitivo al estímulo o evento e integra este significado a un componente afectivo. Identifica posibles acciones y elige una. Por último, durante la etapa del contexto emocional sostenido, el estado de ánimo del individuo se vincula con los resultados o las etapas anteriores. Cada etapa está relacionada con áreas nerviosas específicas. Por lo tanto, las emociones, ¿por qué son importantes? Porque pueden ayudar a dirigir la atención, lo cual es necesario para aprender, según Phelps 2006. La información del ambiente va hacia el tálamo y luego es enviada a la amígdala
y luego a la corteza frontal, o también denominada neocórtex. La amígdala determina el significado emocional del estímulo. Wolf 2001. Esta determinación es facilitadora, ya que nos indica si debemos huir, buscar, refugiar, atacar o permanecer neutrales. La corteza frontal hace la interpretación cognitiva del estímulo, pero esto toma más tiempo. Parte del significado de la frase control emocional se basa en el hecho de no reaccionar simplemente ante la importancia emocional, aunque esto es deseable. Cuando la seguridad está en riesgo, sino postergar la acción hasta que se haya hecho la interpretación cognitiva apropiada. Pero hay veces, mis jóvenes, que el aprendizaje toma atajos. Se va directamente desde el tálamo hacia la corteza frontal, sin pasar por la amígdala. Y recordarán que la amígdala es aquella que ayuda a determinar si un aprendizaje es válido o no. Entonces, al tomar estos atajos, sin tener la intervención de la amígdala, se producen aprendizajes que no son muy adecuados. Y también cuando reaccionan los jóvenes, no piensan, por ejemplo, para contestar una pregunta. Están actuando, están tomando el atajo del tálamo directamente a la corteza frontal. Además del papel que desempeñan en la atención, las emociones también influyen en el aprendizaje y la memoria. Phelps 2006. Al parecer, los neurotransmisores conocidos más como hormonas, epinefrina y norepinefrina, secretadas por la corteza adrenal para producir las respuestas autónomas involucradas en las emociones, también incrementan la memoria para el estímulo o evento activador en el lóbulo temporal del cerebro. Es decir, que a pesar de tener un origen que es en el sistema endocrino, influyen en las respuestas autónomas. También incrementan la memoria para el estímulo o evento activador en el lóbulo temporal del cerebro. La memoria consciente de las situaciones emocionales se consolida mejor debido a la acción de estas hormonas. Entonces, mis chicos, les hemos dado un poquito sobre las emociones para que ustedes vean el papel que éstas tienen en el proceso de aprendizaje. Bueno, mis jóvenes, hemos llegado ya al estudio de Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. Pero yo me pregunto, ¿quién es Brunner? Brunner es un psicólogo cognitivista que nace el 1 de octubre de 1915 y fallece el 5 de junio de 2016. Es decir, que no hace mucho, llegando a la edad de 101 años. ¿Por qué trasciende los estudios de Brunner? Trasciende porque se encuentra en una época difícil que tiene que ver mucho con el adelanto de la sociedad, con los cambios de paradigma. De ahí que causa mucho ruido en la sociedad el aparecimiento de Brunner y su aprendizaje por descubrimiento. El autor le llama aprendizaje por descubrimiento porque los principios que rigen este tipo de aprendizaje son los siguientes. Lo hace responsable a cada estudiante o aprendiz de su propio conocimiento. Por eso dice,
todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. El método de descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación y el entrenamiento en un método nuevo denominado heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio. Es decir, Brunner hace énfasis en cómo aprende, no en qué aprende. Cada niño es un pensador creativo y crítico. La enseñanza expositiva él manifiesta que es autoritaria. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo y de acuerdo a estos principios, Brunner propone una teoría de la instrucción. Jóvenes, no es lo mismo instruir que educar, que considera 4 aspectos fundamentales. La motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la secuencia de la presentación y el refuerzo al aprendizaje. Estamos hablando de Brunner, 1966. Entonces, mis chicos, ustedes pueden darse cuenta